Dios te bendiga, mi amado hermano. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta vez quiero traerte un mensaje hermoso acerca de la misericordia del Señor. Cómo la misericordia de Dios está por sobre las tradiciones. Cómo la misericordia del Señor está por sobre la religión que interpone el hombre. Que pone el hombre por encima de la misericordia del Señor hacia nosotros. Gloria al Señor. Para eso, mi hermano, bueno, antes de saludarte, esperando esté muy bien en tu casa, quiero que vayamos a Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Gloria al Señor. Esto dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Santo es el Señor Jesucristo. Cuando leemos esto, ¿cierto, mi amigo? Resumiéndolo, entró Jesús en la sinagoga y estaban allí los religiosos de ese momento, los fariseos, los escribas, ¿cierto? Con el pueblo, poniéndole cargas pesadas como estaban acostumbrados los fariseos a hacer con el pueblo, cargas pesadas que ni siquiera ellos podían llevar. Pero al ver a Jesús de lejos, o quizás lo venían siguiendo, la Biblia no lo dice muy claramente, pero estaban los fariseos ahí con los escribas. Jesús ve a un hombre con la mano seca y lo hace poner en pie y lo llama, ven, ponte en medio de ellos, ¿cierto? Y dice, extiende tu mano. Al extender la mano, esa mano se sana, por misericordia del Señor Jesucristo. Esto lleva por título Sanidad en el día de reposo. En otra Biblia que tengo yo, lleva por título El hombre de la mano seca. Este hombre, mi hermano, valga la redundancia, fue sanado en un día sábado, ¿cierto? En el Sabbat, en el día de reposo que Dios había puesto por ley ante los israelitas, que era un día de reposo para ellos y para también los extranjeros que están en ese país. Pero Dios hizo un milagro en ese día. Y anteriormente igual había hecho un milagro en el día de reposo. Recordemos que en Marcos, capítulo 2, versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores. En Mateo, ¿cierto? También en Mateo capítulo 9, versículos 12 al 13, tenemos otra variante de este capítulo, que dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. Esto pasó también cuando Jesús llamó a Leví, que en Marcos se le llama Leví, pero en Mateo se le llama Mateo a esa persona. Santo es el Señor. Y los fariseos, al ver a Jesús en la casa de Leví, comiendo con él y con publicanos, ¿cierto? Con recaudador de impuestos, le dicen, este hombre come con pecadores, este hombre debe ser un pecador más, porque ellos juzgaban por las apariencias, juzgaban por lo que veían sus ojos. Pero Cristo va más allá de eso. Cristo se junta con las prostitutas, se junta con los ladrones, se junta con los pecadores, con la intención de sanarlos, con la intención, ¿cierto?, de Él ser el médico de ellos, para sanarlos del pecado. Pero los fariseos están dispuestos a que una persona sufriera en un día de reposo con tal de cumplir el descanso religioso y no hacer nada en ese día. Por el fariseo que Jesús viera a esa persona enferma y no lo sanara porque era un día de reposo. Ellos llevaban la religión al máximo, llevaban la religión a un grado extremo y no pensaban en la compasión de los demás. El fariseo podía ver a esa persona sufriendo ahí de la mano seca y ni siquiera ayudarlo porque era un día de reposo. Y ay del que haga algo en un día de reposo. Pero Cristo va más allá y sana a ese hombre. Y no le bastó con solo sanarlo, sino mostrarlo. Ponte al medio para que los demás vean mi misericordia. Me imagino que el Señor quería mostrar eso hacia la religiosidad de ese entonces. También en Mateo capítulo 2, o sea, en Marcos capítulo 2, hay un capítulo que se llama Jesús es interrogado sobre el ayuno, como dice en mi Biblia Plenitud. En otras Biblias dicen la pregunta sobre el ayuno, y es cuando se acercan los fariseos a Cristo y le preguntan por qué los discípulos de Juan ayunan, por qué nuestros discípulos ayunan y por qué los tuyos no ayunan. Y Jesús le da 3 ejemplos valiosísimos. Primero le dice Jesucristo, ¿por qué ellos van a ayunar si están con el esposo? Pero cuando el esposo les sea quitado, ellos ayunarán.
Y en el segundo ejemplo dice cómo, teniendo un vestido viejo, le van a poner un trozo nuevo, porque ese trozo va a estropear el vestido viejo. Y el último ejemplo que le da Jesucristo les dice, ¿cómo van a echar un vino nuevo en un odre viejo? ¿Cierto? No, no va. El vino nuevo tiene que ir en un odre nuevo, para que no se estropee el vino. Santo es el Señor. En pocas palabras, Jesucristo le está diciendo, yo soy el vino nuevo, yo soy el nuevo pacto, yo soy la nueva promesa que Dios va a hacer con ustedes. Y como dicen los teólogos, la nueva dispensación de la gracia. Santo es el Señor. Y más adelante, en el versículo 23 al 28, los fariseos ven nuevamente que en un día de reposo los apóstoles, ¿cierto?, estaban sacando espigas para alimentarse. Pero le decían, ¿pero cómo? Gloria al Señor, aguantas que ellos hagan algo que no es lícito en un día de reposo. ¿Y Jesús qué les dice? Le dice en el versículo 27, les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Santo es el Señor. Pocas palabras, el día de reposo es para hacer misericordia. El día de reposo es para hacer el bien a los demás. No solamente para descansar y no hacer nada, sino también para trabajarle al Señor. Mi Padre aún, más adelante dice, mi Padre aún en el día de reposo está trabajando. Recordemos también que Santiago dice que la verdadera religión, ¿qué es? La verdadera religión es ir a visitar al huérfano y a la viuda, hacerle bien a los demás. ¿Qué es la verdadera religión? ¿Qué es la compasión, la misericordia? La misericordia que Dios tuvo con los pecadores, contigo, conmigo. La misericordia de la que hablamos cuando predicamos el Evangelio. Vengan a Cristo los pecadores, vengan a Cristo los que tienen hambre y sed de justicia, porque Él les hará misericordia a vosotros. Las misericordias fieles a David, que se mencionan también en el Evangelio. Recordemos que Cristo es el cumplimiento de la ley, y Cristo también es la misericordia de Dios por nosotros, que entregó a su Hijo, que será misericordia por ti y por mí. Santo es el Señor. Cuando leo también este capítulo principal que estoy estudiando, en Marcos capítulo 3, ¿cierto? La sanidad que hizo Cristo del hombre de la mano seca que hablamos al principio del video, vemos la misericordia de Dios, pero plenamente en este hombre, plenamente. Y vemos como los fariseos, los teólogos, los grandes estudiosos de ese entonces, querían, ¿cierto?, interrogar a Cristo, pero no podían, porque su religiosidad no los dejaba entender lo que Dios estaba haciendo. Por eso más adelante Cristo les dice, las prostitutas y los ladrones van delante de vosotros, porque ellos entienden que son pecadores, ellos entienden, y Cristo les dice, los enfermos son los que tienen que ser sanados, pero los que entre comillas son justos no tienen necesidad de doctor, ¿cierto? Porque ellos dicen, oh, yo estoy bien, aunque están muertos en pecados, pero dicen estamos bien. Sepulcros blanqueados le llama Jesucristo, sepulcros blanqueados que no entienden y lamentablemente no entienden que están en pecado y Dios los puede sanar, pero ellos dicen no, nosotros no estamos enfermos. Lamentablemente los pecadores van delante de ellos justificados hacia Dios, pero ellos que tienen el corazón duro, dice en el capítulo 3, dice en el versículo 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esa mirada de enojo del Señor, no me la imagino 100% enojo, sino que me la imagino con enojo y con compasión hacia ellos, o con tristeza. Una mirada molesta hacia ellos, obviamente, por su dureza, pero después Marcos agrega que él estaba enojado, pero entristecido por la dureza de sus corazones, que no podían entender la misericordia del Señor, que no podían entender cómo Dios obraba a través de Jesucristo. Recordemos también que Cristo llama, hay un pecado que Cristo dice que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que a mi parecer es la blasfemia, negar que Cristo está sanando con el poder del Espíritu Santo. Entonces estos hombres, estos grandes estudiosos de la palabra, los escribas, que eran los grandes estudiosos de ese entonces, no creían en el unigénito Hijo de Dios. Y también me llama la atención mi amigo, mi hermano en Cristo, en el versículo 6, al finalizar esta historia, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Resumiendo esto, mi amigo, un fariseo, ¿cierto?, significaba un apartado, que viene del tiempo de los amoneos, ¿cierto?, de la dinastía, de los antiguos monarcas israelitas que se ¿cómo es la palabra?, que se rebelaron, ¿cierto?, contra el imperio seleucida, en el antiguo, la historia de los macabeos.
de Israel. Y estos hombres empezaron bien. Los fariseos eran los apartados que querían mantener las antiguas leyes y no caer en la idolatría de los griegos. Empezaron bien, pues lamentablemente terminaron mal. Y terminaron como legalistas, como hombres que imponían leyes malas a los hombres y no las cumplían ellos. ¿Y qué pasa con los fariseos? Te cuento esto porque los fariseos odiaban el gobierno griego, odiaban lo que hacían los antiguos monarcas griegos y por ende odiaban a Herodes el Grande, como le llama la Biblia. Herodes el Grande, mi hermano, era considerado por los herodianos un mesías. Los herodianos adoraban a Herodes el Grande y consideraban que era un tipo de mesías para ellos. Y lo que me llama la atención es que los fariseos, con tal de llevarse bien con los herodianos para hacerle daño a Jesucristo, se hacían amigos de los que consideraban mesías a un hombre que era totalmente contradictorio a lo que ellos creían, con tal de hacerle daño a Jesucristo. O sea, se dan cuenta de lo que llega la religión, la religiosidad, el fanatismo, el legalismo en un hombre, que lo llega a cegarse, con tal de hacerse amigo de los que contradicen su creencia. Porque estos hombres que se consideraban tan apartados, tan santos, pulcros, hacían amistades con hombres que adoraban a un emperador. O sea, la religiosidad llega a esos puntos. Pero sin apartarme de la idea principal de este video, hermano, yo creo que la misericordia de Dios es tremenda. Y donde Dios hace un milagro en un día sábado, es más que una casualidad, porque para Dios no hay casualidades. Dios hace un milagro en un día sábado para enseñarnos que primeramente va la misericordia y después va la obediencia a las leyes y a los estatutos dados por Dios y también dados por hombre. Muchas veces podemos ver las apariencias de una persona que se ve quizá un pecador en una iglesia, una persona que quizás se ve apartada de los demás, quizás se ve, cierto, por los demás dejada de lado. Pero Dios va más allá. Dios dice: yo soy el Dios de la misericordia. Y ustedes, como son mis hijos, los van a conocer porque ustedes son, cierto, mis hacedores, porque ustedes me siguen. Y la palabra dice: ¿por qué nos van a conocer los demás? Porque nos amamos los unos a los otros. Espero hayas entendido este video, hermano, porque para mí fue de mucha bendición estudiar este tema, de la misericordia de Dios, de que Él es el Señor del sábado, y por ende Él es el Señor de las leyes, Él es el que pone las leyes, Él es el que envía a su Hijo para sanarnos, aún en un día de reposo. Él es el que da ejemplos de cómo debemos amarnos los unos a los otros, y Él es, cierto, nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro Señor. Dios te bendiga, mi amigo, y recordemos que primero está la misericordia antes de la religiosidad. Espero que Dios toque tu corazón y entendamos de una vez por todas que debemos dejar la religiosidad y seguir este evangelio por misericordia, porque esa es la misericordia que nosotros predicamos también afuera, en la calle, también en nuestra iglesia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Espero estés muy bien en tu casa en estos días complicados, y espero que este pequeño mensaje haya sido de bendición para ti y para tu ministerio y tu familia. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.